Hola amigos, ¿cómo están? Espero muy bien. Les saluda su amigo Bian Yes en este su canal Temas Espirituales. Y pues bien, una vez más con ustedes, con este gran libro llamado Criterios Profesionales, un libro que es parte de Alcohólicos Anónimos, eh, específicamente la revista Plenitud de Alcohólicos Anónimos. Tenemos por demás un tema interesantísimo acerca de la personalidad del alcohólico. ¿Cómo es esa personalidad del alcohólico? ¿Existe una personalidad del alcohólico? ¿Y cuáles son sus características en caso que así fuese? Y pues bueno, el día de hoy ese es el tema, la personalidad del alcohólico, por el doctor Edward Habach, publicado en la revista Plenitud número 100 y en el compendio número 10. Voy a iniciar esta lectura y me voy a detener para dar mi punto de vista muy personal y posteriormente al final llegaremos a una conclusión específica acerca de este tema. Y dice así: he tratado de encontrar qué hay dentro de los alcohólicos que he conocido. Estoy refiriéndome a alcohólicos activos que han llegado a mi consultorio y a los que he analizado. He escuchado las historias de muchos de ellos, tratando de encontrar la confirmación de cosas ya conocidas o el descubrimiento de las que no conocía. He venido persiguiendo su verdad donde se encuentre, porque porque el mundo del alcohólico es un mundo difícil de captar y mucho más difícil aún de comprender o de explicar. Tarea ardua que una persona no alcohólica como yo sea capaz de captarlo, como podría hacerlo un alcohólico frente a otro. En ese espejo, en ese sincero y auténtico enfrentamiento de dos semejantes, he conocido y he escuchado abundantes historias. He estudiado por mucho tiempo la personalidad y el mundo dentro de algunos. Hablo aquí del hombre y no la mujer alcohólica, porque la casi totalidad de estos pacientes han sido hombres. Yo no hablo de todo, ni está dicho todo. Son apenas los rasgos de un boceto. El del alcohólico es un mundo de contradicciones y de conflicto. Es un mundo donde se encuentra siempre lo blanco con lo negro, lo tierno y lo cruel, lo claro y lo difícil. Lo que con ellos he pedido aprender, lo que con ellos he podido aprender, es algo de lo que es algo de lo que puedo exponer aquí, no en el particular e irrepetible de cada historia humana, sino en lo que la coincidencia ha venido martillando en mí hasta confirmar lo que de ese mundo, venga de donde venga y esté donde esté, puedo considerar común y semejante. No es más que una aproximación sin pretensiones, en enfoque que permita a aquellos que quieran asomarse a los aparentes, un enfoque que permita a aquellos que quieran asomarse a lo aparentemente impenetrable y sin explicación de sus vidas. De esos alcohólicos que he conocido, ninguno llegó al consultorio movido por su alcoholismo, ni por el alcohol, sino por los desastres que les estaba ocasionando la bebida. Eso que se ha dicho tanto yo lo puedo ratificar con mi experiencia. Ninguno ha llegado buscando ayuda porque se considera alcohólico, sino porque está su vida vuelta a un desastre. Aunque esto sea, claro está, por causa del alcohol. Son personas sobresalientes, pero siempre piensan de sí que no valen para nada, aunque no lo digan de esa manera. Aunque en algunos momentos cuentan las cosas más bellas de sí, son ellos los únicos que no se han convencido de lo que realmente valen. Capaces de erogarse, capaces de erogarse por grandes personas, aun los más orgullosos dudan siempre de lo que quieren parecer. Pedantes y presumidos algunos, hablan y exageran hasta el delirio de hazañas y grandezas, o se identifican con las de los otros. Gentes, aunque precisamente en su lugar
aunque precisamente en su interior sean incapaces de reconocer sus propios valores. Todos los que he conocido son inteligentes. No es verdad que todos sean igualmente inteligentes, pero sí puedo afirmar que ninguno de ellos es capaz de reconocer su inteligencia, ni sus propios valores para evolucionar con apoyo en los mismos. Son personas que desconfían de lo que son y de lo que valen. Es un hombre penoso y exhibicionista. El alcohólico quiere mostrarse y siente vergüenza al hacerlo. Todos ellos son personas, seres llenos de vacío, llenos de vacío. Es como una vida que no tiene principio, donde nada se retiene, nada es propio, nada se queda. Es un eterno, torturante e infinito vacío. Es un profundo vacío de sí mismo, es un profundo vacío de afecto, es un profundo vacío de identidad, es un profundo vacío de la realidad, del mundo y cualquiera que esté a su lado. Son seres llenos de vacío, son hombres llenos, pero llenos de vacío. Vacío porque es incapaz de poseer o de poseerse, porque son ansiosos y hambrientos, insatisfechos siempre, como un algo que no tiene principio ni tiene fin. Vacío de reconocimiento, vacío de alguien, vacío de sí. Y llenos de vacío, viven tratando de llenar en forma ansiosa y compulsiva, sin medida, con el alcohol, con la ilusión, ese vacío. Ansía lo bello y lo sensual hasta la obsesión. Se excita por los ojos, repite sin cansancio una canción, anhela una caricia y un abrazo. En el fondo, detesta su fealdad, porque no se gusta por más arreglado y perfumado que esté. Detesta que pueda notar sus defectos, y estas personas en su narcisismo se rechazan a sí mismas. Envidian y celan la belleza de otros, y eso hace que el alcohólico, en sus manifestaciones como tal, cuando esté ebrio, sea un hombre que no le importa desnudar su repulsa por sí mostrándose desagradable, con una apariencia desordenada, después de haberle cuidado tanto como una actitud evidente de desprecio por su cuerpo, por el vestido, por lo hermoso, por lo agradable, que hace su apariencia realmente repugnante. Reconozco dos caras de los alcohólicos entre los que he conocido: el alcohólico de cara blanda y el alcohólico de cara dura. Unos de rostro suave y otros de rostro poco gentil. Unos muy dulces y otros irritables, uno de líneas amables y otro de rictus amargado. Los de expresión suave y los de expresión tiránica. Pero detrás de esas caras blandas o duras he conocido siempre un solo tipo de personas: personas blandas. No son personas duras. Detrás de esas fachadas he encontrado siempre un carácter blando, incapaz de ser duro ni de ser fuerte. Son gente manejable, de conducta blanda, o gente tiránica, de conducta blanda. Detrás de su apariencia, cualquiera que fuera, siempre hay un hombre que no se siente fuerte, que no se para en firme, que no se apoya en sí mismo, que desconoce el valor. Son personas tristes, aunque no estén solos. Y aunque no digan que están tristes, son tristes, muy tristes. Y en la historia de sus vidas hay muchas cosas tristes. Son personas aisladas y solitarias, aunque no estén solas. Son incapaces de establecer una relación o un vínculo de acariciamiento lo suficientemente verdadero y fuerte para romper el aislamiento que viven. Aunque no digan que estén tristes, beben precisamente para escapar de la tristeza. Beben para buscar esos momentos iniciales en la euforia del alcohol, que poco después de que logran se esfuma. Y entonces se descorre la cortina y aparece su sensibilidad exacerbada, esa emotividad herida y extremada que da paso al desfile de sentimientos, de las historias trágicas, del dramatismo, de sus historias tristes, hasta la anestesia y el sueño. Historias que buscan compasión, historias que inspiran compasión. El alcohólico es sin duda un hombre triste. No importa la carrera, no importa la cartera detrás del cual se enmascare.
no importa la caricatura y la burla de la que son fuente y objeto. Son soñadores diurnos y nostálgicos insomnes. De día viven envueltos en fantasía de proyectos, de sueños, de recuerdos e imágenes. De noche no pueden dormir, son presos de la nostalgia, de la melancolía, de la soledad y el abandono, del abatimiento y del despego de sí, de la culpa, del tedio. No pueden estar allí, no pueden quedarse. Comienza la ronda. Aunque sea la noche, se esconde el paraíso que buscan. Como peregrinos y autómatas despiertan siempre en la claridad del día, del frente al miedo. Miedo a la realidad, miedo a la lucha, miedo a la competencia, miedo a la decisión, miedo a la vida. Porque el alcohólico le teme a la vida, que es aparentemente demasiado fuerte para su mundo interno realmente demasiado débil. Teme a la angustia, tolera muy bien el alcohol, pero es incapaz de tolerar el dolor de vivir. Sufre como nadie y vive huyendo todo el tiempo de su sufrimiento. Busca el placer con una manía y en forma compulsiva, pero se frustra y destruye en su búsqueda, sufriendo siempre. Y bueno, hasta aquí esta parte, súper interesante. Fíjense que yo siempre, y no sé ustedes, bueno, los que padecemos de la enfermedad del alcoholismo y cualquier otra enfermedad emocional, nos hemos sentido diferentes. O bueno, voy a hablar de mí en esta parte. Yo desde pequeño me he sentido diferente a los demás. Y fue complicado, ¿saben? Una infancia desde ese aspecto, desde esa perspectiva, fue complicada porque pues yo no era el típico hombre o el típico niño que le echaba ganas a la escuela o que de alguna manera iba bien o así era responsable, hacía sus cosas. No, mi mente siempre estaba divagando. Mi mente siempre estaba en otras cosas, pensando en otras situaciones y nunca estaba enfocada en lo que yo debía de enfocarme. Y cuando creces así y de repente llega el alcohol a tu vida, pues evidentemente eso se amplifica. Entonces yo estaba en una mezcolanza entre nostalgia y euforia constante. Cualquier situación que me hacía feliz era disparada en la euforia y cualquier cosa que me hacía sentir triste se iba a la melancolía y a la nostalgia. Y en algunas ocasiones ya más adulto, pues a la depresión. Y era bien complejo poder entender que era un humano con ciertos problemas y que no habían sido atendidos y que evidentemente todo eso era una consecuencia. Cuando yo llego a Alcohólicos Anónimos y me encuentro entre esos hombres y mujeres que parecían ser igual que yo, encontré una pertenencia. A los años entendí que yo no era diferente, que yo era único, y no por ser único tenía que ser desigualdad, era único. Sentía a la manera que yo tenía que sentir, pensaba de la manera que yo tenía que pensar, era único. Y fue complejo porque aprender a gestionar mis emociones adecuadamente, pues nunca fue fácil. Había ocasiones que yo tenía que sentir coraje y no enojo. Había veces que yo tenía que sentir algún tipo de melancolía, nostalgia, pero me iba a la depresión. El aprenderlos a gestionar fue complicado, pero entendía lo que Bill W. decía acerca específicamente de una cuestión llamada hipersensibilidad. Yo era hipersensible y sigo siendo en muchos actos en mi vida. Y todo esto me puso en la perspectiva de aprender y querer aprender más de mí cada vez. Cómo soy, cómo siento, cómo pienso, cómo gestiono la emoción, cómo la vivo. Aprender a trabajar la susceptibilidad, el dejar de creer y pensar que todos estaban en contra de mí o me querían hacer daño o atacar. Entender que las personas, al igual que yo, sentían y pensaban y estaban en su libertad, si ellos querían, de seguir siendo así. Pero que a mí no me tenía que molestar, que yo no tenía que engancharme con ello. Ese tipo de circunstancias constantes obviamente empezaban a detonar ciertos puntos que a mí no me gustaban o que yo también no conocía de mí mismo. Por eso me encanta esta descripción de la personalidad de un alcohólico, porque es verdad. Vivimos en confusión, vivimos en un vacío constante,
constante, constante. Y eso nos hace sentir tristes. Llega un momento en que ya no puedes, decían por ahí, entre tanto vacío no cabe una lágrima. O sea, ya no había nada que meter ahí, porque estaba lleno de vacío. Y pues bueno, vamos a seguir esta lectura para ver el desenlace. El mundo es tan extraño para ellos como ellos son extraños para el mundo. Son personas muy desconectadas de la realidad. Son personas amantes de la irrealidad. Son enfermos del ensueño y de la fantasía que no se reconocen enfermos. Son viajeros de las brumas, jinetes de caballos de madera, héroes de papel, maestros de ilusiones, evadidos del mundo, abogados de la excusa, fantasmas del triunfo. Esa es su verdad. Son extraños en el mundo porque el mundo para ellos también es algo extraño. El suyo es un drama espiritual. Es una persona que vive en conflicto con la propia identidad. El alcohólico nunca sabe quién es, no solo en el momento de perder la conciencia, sino en el momento de estar más consciente, siendo incluso que es como dos personas o quizás mucho más que dos personas. No se identifica consigo mismo, ni tampoco se identifica con un ideal de sí. No sabe qué es lo que es, ni sabe qué es lo que quiere. Va y viene. Empieza y abandona. Se propone y deja. Se les reconoce fácilmente, pero ellos no se reconocen a sí mismos. Son personas que viven crucificadas en el dilema de su identidad, que viven atravesados siempre por una duda y un conflicto donde no terminan nunca por saber qué son. O no son lo que quieren ser, o no quieren ser lo que son. Son personas difíciles de identificar, aunque entre ellos se identifican precisamente por esa dificultad. Persiguen el amor, pero son siempre amantes insatisfechos. Sueñan con el amor, pero su abrazo es frío, como la reja detrás de cual están de ellos encerrados. Como la reja detrás del cual están ellos encerrados. Porque el alcohólico es, aunque no lo quiera, como una fruta de pulpa jugosa, pero forrada por una corteza áspera y seca que los hace siempre sentirse aislados del afecto, incapaces de expresar el afecto. Son seres que necesitan fuertemente el amor, pero que no son capaces de amarse ni a ellos mismos. Incapaz de expresarlo e incapaz de expresar la ternura. Cuando se emborracha pretende desinhibirse y liberar esas posibilidades que solo alcanzan en un primer tiempo, no con su compañera, sino con el compañero del alcohol. Cuando ya ebrio llega junto a ella, la ternura se ha cambiado en desprecio, en rebeldía, indiferencia, agresividad y violencia. Anhela el regazo materno y busca la blandura de la madre. Sin embargo, siendo un materno dependiente, el alcohólico resulta un despechado y un tiránico. Se atormenta a sí mismo y atormenta a la madre, la reprocha, la incrimina y la ofende. Es ella el ser a quien más ama y el ser al que más odia. Es el que más necesita y el que más le estorba. El alcohólico busca y rechaza no solamente a la madre, sino lo femenino. Por eso, en el matrimonio ama y aborrece a la mujer, la anhela y la repudia, la necesita y la destruye. El hombre, el otro hombre como él, le exige menos. Nadie fracasa tanto como él en sus relaciones. Se esfuerza en ser egocéntrico y caprichoso, incapaz como es de poder ser realmente egoísta. Porque si el hombre alcohólico fuera capaz de amarse a sí mismo, sería capaz también de superar su egoísmo para amar a los demás. Su imposibilidad, su impotencia, está precisamente en que no es capaz de amar ni de amarse. Son destructores. Nunca he pensado que el alcohólico que conozco sea un vicioso en el sentido de aquel que se alegra en el vicio y en el placer insano, porque en realidad, en los alcohólicos que he conocido, he encontrado siempre no una conducta fundamentada en el principio del placer, sino el principio de la destrucción en sí
es sin duda un ser autodestructivo. Entre los que he conocido, 2 de ellos han muerto. En los historiales que he escuchado a tantos y a tantos, he oído repetir muchas veces la idea de la autodestrucción a través del suicidio como algo frecuente. Conozco 2 suicidas que mucho tiempo antes de serlo fueron pacientes míos. Su intrincado drama jamás les permitió siquiera comprenderse. Para ellos, la muerte fue una absurda y misericordiosa fuga. No creo que pueda hablarse de cobardía cuando en un momento de locura un hombre se desprende por sí de la vida. Sin embargo, aquel que todos los días se entrena en arrancarse un poco de la vida, como lo hace habitualmente el alcohólico cuando está bebiendo, no es difícil que un inesperado momento se escape de ella para siempre. Me duele pensar que habiendo tratado de hacer por esas personas como por las otras lo suficiente y aún más para arrancarlos de ese mundo triste, en ambos casos no logré conseguirlo, aunque fuera de lejos. Clavado por la culpa y el pensamiento mágico, entre el remordimiento y la fantasía, el alcohólico que he conocido se aleja de la vida y celebra compulsivamente el rito de la destrucción, que lo aproxima a la muerte. Perseguido por sueños de amor y horrendos delirios, va transitando ante nosotros como un espectador y un espectáculo. Y así termina este capítulo de criterios profesionales, la personalidad del alcohólico. ¿Eso es lo que somos? ¿O eso es lo que el alcohol ha hecho de nosotros? Es una pregunta que ha sido difícil contestar, pero todo nuestro programa de Alcohólicos Anónimos nos ha demostrado que nosotros, antes de poder tocar por primera vez la bebida, ya sufríamos serios problemas. Ya teníamos algún tipo de problema con nuestra actitud. Siendo así, al parecer una importante faceta de nuestra vida es pasar por esos momentos complicados, en los cuales a través de la práctica de nuestro programa de recuperación, muchos de nosotros hemos podido saltar esa malla que no podíamos comprender ni tampoco saltar. Teníamos que vivirla. El sentirnos aislados, solos, vacíos, con miedo, temerosos todo el tiempo, tristes, deprimidos. Eso nos pudo hacer entender en un pequeño espacio, en una fracción de nuestra vida, cuando nos pudimos derrotar por primera vez. Y dijimos, no solamente soy un alcohólico, también soy una persona ingobernable. Ese es el primer paso. Acepta tu alcoholismo y que eres ingobernable. Y entre esa ingobernabilidad está la rebeldía, el narcisismo, el egocentrismo. El alcohol nos dio una paliza. Nos alejó de los seres que amábamos. Nos alejó de nosotros mismos. Por eso el quinto paso explica que tanto la religión como la psiquiatría y la psicología señalan la necesidad imperiosa del conocimiento de nosotros mismos y de nuestras faltas. Es por ello que cuando te aferras con todas tus fuerzas a Alcohólicos Anónimos, al servicio, a practicar el programa a tus posibilidades, a los años, créeme, a los años, llega. Y puedes verte frente al espejo y decir, este soy. Ves tu cuerpo y dices, gracias por este cuerpo. Te agrada cómo piensas, te agrada cómo sientes. Aún hay muchos vestigios de los cuales no estás nada orgulloso. Pero sabes que en algún momento tendrán que irse. Como dice nuestro séptimo paso, podemos decir, esto no lo puedo dejar todavía, pero no debemos decir, esto no lo dejaré nunca. En ese momento nuestras mentes se cierran ante la luz de la gracia de Dios, que puede extirpar esos defectos de carácter. Yo deseo puedas hacer esta introspección hacia contigo y puedas ver hasta qué punto tienes esos rasgos de alcoholismo y puedas evocar y elevar una oración pidiéndole al Poder Superior te arranque y te libere de esos defectos.
Uno de ellos, y de los más futiles que hemos tenido, el orgullo, la soberbia, la arrogancia, porque sabemos que son las bases para nunca querer pedir la ayuda, a pesar de que ya estamos derrotados. Y eso es en cualquier aspecto y en cualquier momento y en cualquier tiempo dentro de Alcohólicos Anónimos. Deseo puedas adquirir este libro de criterios profesionales y darle una lectura y nos dejes ahí en la cajita de los comentarios qué te han parecido estos podcasts, qué temas te gustaría que abordásemos. Por ahí escuché que querían un tema en específico, vamos a tratar de encontrarlo y con mucho gusto poder desarrollarlo en su podcast, Temas Espirituales. Se despide de ustedes su amigo Bian-Yes. Les extiendo un abrazo enorme, gracias por compartir este material, gracias por sus comentarios y gracias por reaccionar. Estamos con ustedes todo el tiempo y es un gusto de verdad. Nos vemos y hasta la próxima.